Muy bien. Vamos a darle entonces. Bueno, esto es práctico 10. El que nos queda. El plan de hoy es el mismo que el del miércoles, para los que ya estuvieron, con lo de siempre, de que a la hora de elegir ejercicios... ¿Y vos dónde saliste? No sé, pero mejor. A la hora de elegir ejercicios, puede ser que no salga lo mismo. Entonces, voy medio rápido. Bueno, no, tipo, atomizar repitiendo mucho, si hay preguntas me paran. El práctico 10 y lo que queda del curso es integrales múltiples, es cómo integrar en varias variables. Decía el miércoles que la teoría es la misma que en cálculo 1, recuerdo la teoría de cálculo 1 que era la siguiente. Uno integraba un intervalo subdividiendo el intervalo en subintervalos y tomando el exceso y el defecto en cada intervalo. ¿Sí? Tomaba el máximo dentro de ese intervalo y calculaba como si fueran rectangulitos. Tomaba el mínimo en ese intervalo y calculaba como si fueran rectangulitos. El valor que uno espera está en el medio de esas dos cosas. Si el exceso y el defecto, cuando tomo particiones cada vez más finas, tienden a lo mismo, como una, ¿cómo se llamaba? Una especie de sucesión bilateral, ¿era? No me acuerdo el nombre. Bueno, entonces es el valor integral. Acá la idea es la misma, o sea, si tienen un dominio cualquiera de R2, por ejemplo, lo pueden subdividir en cuadraditos, cada vez más chicos, ¿sí? Y tomar el máximo y el mínimo dentro de cada cuadradito. Si fueran R3 tendrían que hacerlo con cubitos y tomar el máximo en cada cubito y el mínimo en cada cubito, pero la idea es la misma, siempre la misma. O sea, ese es no hay nada nuevo en cuanto a la teoría. En cuanto a la práctica, bueno, en cuanto a la práctica, en cálculo 1 teníamos la regla de Barrow, que era muy poderosa, que nos decía, bueno, como que el integral es una especie de inversa de la derivada, y que a la hora de integrar, si uno quiere ir integral de f de x, esto lo hacía como f de b menos f de a, donde f cumple que f' de x es f. Donde f' es f. Vamos a evitarlo. Bueno, ahora no tenemos algo de este estilo, una especie de primitiva no tenemos. Entonces el truco es el famoso divide y vencerás de toda la vida. De decir, si tengo muchas integrales, ¿qué tal si encuentro una estrategia para resolver de a una integral? O sea, si tengo una función de R2 en R, tratar de verla como dos integrales de R en R, de alguna forma, y bueno, y en ese caso, si estoy con integrales de una variable, recupero la regla de Barrow por cada integral que tengo. Esa es un poco la idea, y el teorema que me permite hacer eso, el pasar de muchas integrales, mejor dicho, el pasar de un problema de integrales dobles o triples, o lo que sea, a muchas integrales de una variable, todas iteradas, es el teorema de Fubini, que lo voy a enunciar en R2 y para fijar una idea. El teorema de Fubini. Esto vale en general, pero como digo, lo voy a hacer en R2. La F de R2 en R. Vamos a cargar esto. Vamos a poner D de R2 en R y queremos calcular la integral en D de F. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es integrar, no sé, por ejemplo, primero en X y después en Y,
serían G1 de X, G2 de X, o integral de CAD de H1 de X, H2 de X, de Fx, y de X de Y. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El famoso cuento de las fetas de salame de Markarian. Tenemos un dominio así. Por tirar un bolazo. Este es D. Entonces lo que podemos hacer es integrar, agarrar el valor más chico en el eje X y el valor más grande en el eje X. Esos son A y B. Y después por cada X dentro de A y B, por cada X, yo estoy integrando esta zona. Y la altura depende del X en el que me pare. Acá el valor de Y más chico es ese, pero en este X va a ser un poco más grande. Entonces tengo una función que depende de X, tanto para el límite inferior, ese es G1, y otra para el límite superior, que es G2. Y porque X e Y no tienen ninguna prioridad, no hay mucha diferencia entre uno y otro, puedo hacer exactamente lo mismo del otro lado. Tomar el más chico en Y, ese va a ser el C, tomar el más grande en Y, ese será D, y otra vez lo mismo, para un Y cualquiera, tengo que recorrer desde un valor más chico a un valor más grande, que dependerá del Y en el que me pare, entonces eso representan, este es H1 de Y y este es H2 de Y. Entonces lo que hago es, integro en cada línea y después integro sobre todas las líneas. Y eso es lo mismo de calcular en toda el área D. Esa es la idea. Es un tipo de argumento que ustedes también usan mucho en física. Me tomo el diferencial y hago cuentitas. Yo qué sé, bueno, apela algo de esto también. No sé si hay preguntas, ya lo habrán visto trillones de veces esto. Por eso estaba apurando el negocio. Si no hay preguntas, seguimos a largo. Bueno, sigo largo. Dado que ya sabemos integrar en una variable, miren que ahora se transformó el integral en una variable, ¿no? Es primero resolver este integral y después resolver lo que no. Esto resuelve el integral con Y. Así que lo que quede de esta cuenta va a depender de X. Y después resuelvo el integral con X en la de afuera. Lo mismo, pero otra vez acá. Primero resuelvo con X, me va a quedar en función de Y, y después resuelvo el integral con Y. Entonces son dos integrales de una variable. Puedo usar regla de Barrow en cada integral de una variable que tengo, sin problemas. Eso por un lado, después lo otro. Suele ocurrir mucho que hay un camino que es más fácil que el otro. Si bien la teoría dice que las integrales dan lo mismo, a veces un camino se tranca y el otro no. Así que es importante jugar con la dualidad de que las dos formas sirven y encontrar la más adecuada según el ejercicio. Para eso también entonces es importante tener claro cómo escribir los límites de integración en los dos casos. Así que asociado a eso vamos a hacer uno del ejercicio 1, que justamente la integral está escrita de una forma y hay que dar vuelta el orden de integración. Elijan uno del ejercicio 1. Esto no solo vale en integrales, también vale en sumatorias, lo hice en uno de los talleres. Era uno de integrales impropias, pero no me acuerdo bien cuál. Ah, bueno, integral impropia tiene una clase sola, si no me equivoco. Así que, bueno, en el taller de la clase impropias usé el teorema de Fubini como para empezar con esto. Lo usé con sumatorias, pero también funciona. O sea, el teorema de Fubini es general en el sentido de que vale en contexto de teoría de la medida, que generaliza todas las cosas que tienen que ver con medir. Integrar o sumar tienen que ver con medir. Así que se banca. Tercero o el último. Bueno, el que quieras, no sé, decí vos.
Pero el cuarto no es ni el tercero ni el último. ¿El cuarto? ¿Crees el cuarto? Te contradecí. No sé conjugar. Mejor no digo la palabra. El cuarto entonces. Bueno, vamos al cuarto. Son extraños. Bueno, ejercicio 1D. Es la integral de 1 a 2, la integral de 2 menos x a raíz de 2x menos 2x cuadrado. No, me equivoqué, menos x cuadrado. Entonces se me iba, está de nada, yo que sé, de f. X y de y de x. Y la idea es escribirlo como la integral de la a la y de la integral de la, pero de x de y. Lo siempre recomendable para estos ejercicios es dibujar el dominio. Así que, ¿cuál es el dominio acá? Intentemos dibujarlo. ¿Qué queda? El 1D. O sea, el 1 no tiene numeradas las integrales, pero sería la del segundo reemplazar la primera. Bueno, ¿cómo dibujarían este dominio? Os escucho. La raíz de 2x y tipo una curva por arriba del corte, no sé en qué punto. Bien, tenemos el misterio de qué carajo es lo de arriba, ¿no? Está bien. Ah, perdón, escribí mal, ¿verdad? Es 2 menos x, hice cualquiera. Acá es 2 menos x, perdón. Es... Bien, ahora sí. Así que ahora... Déjame ver algo. Ok. Bueno, habría que entonces... Primero, el x se mueve entre 1 y 2, así que marquemos esos límites. Todo pasa en este rectángulo infinito, entre 1 y 2. Pero a su vez también está acotado en el eje Y. O sea, los límites son... El de abajo es y igual 2 menos x. O sea, a los efectos de donde estamos mirando las cosas, empezamos en 1 y terminamos en 0. Una cosa así. Este es el 1. Voy a cambiar de color, vamos con el azul. Este es el límite de abajo. ¿Ven? Y ahora el parte de arriba es esto. ¿Qué carajo es esto? Por ejemplo, ¿cuánto vale en los extremos de x? O sea, cuando x vale 1, esto queda 1, justamente, ¿no? O sea que arranca de acá también. Y cuando x vale 2, vale 0. Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea que empieza y termina acá. Escucho muy bajo a la persona que habla el micro, no sé por qué. A ver si es mi volumen. No, mi volumen está al máximo. No sé por qué es. No, se ve que lo tenía lejos nomás. Ahora se escucha bien. Ahí. Y bueno, y después es Ahí lo que podés hacer, Dale, sí. sí. No, lo que podés hacer que como son intervalos en i, podés hacer, arriba tenés, claro, lo que hiciste, i igual raíz de 2x menos x cuadrado, y pasás la raíz para el otro lado y te armás ¿cómo es esto de completar cuadrados? Perfecto. Y Eso va a ahí más ayudar o un poco a menos entender sacás. qué es. Profe, igual
Dale. ¿No se ve que es una curva por arriba de la recta esa? Sí. O sea, la idea es ver el dibujo. Porque la curva que termina quedando por arriba. Sí, sí, pero podríamos precisar o tener un poco más idea de cómo dibujar la curva, ¿no? Ah, ¿Para qué nos sirve? Bueno, es un poco discutible para qué carajo nos sirve. Lo que sí es interesante es que justo en esta va a aparecer al menos otra vez en otro ejercicio del práctico y quizás más. Así que justo en esta es interesante ver cómo resolver bien a qué se refiere si lo intento dibujar. Entonces voy a hacerle caso a Agustín. Esto me queda x cuadrado más y cuadrado menos 2x igual 0. ¿Están de acuerdo? Despejé todo por un lado. Ahí estamos. Y si sumo 1, esto es lo mismo que x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual 1. A ver si los convencí, hice las dos cuentas rápido, pero capaz que igual me siguieron. No sé qué pasó ahí. ¿Eh? No sé qué pasó con eso de sumarle uno. Sumé 1 y me queda x al cuadrado menos 2x más 1. Y eso es x menos 1 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Complete cuadrados, como decía Agustín. Es cierto, sí. ¿Está bien? ¿Alguien más que lo perdí haciendo esto rápido? ¿No? Bueno, y eso, ahí se ve capaz más fácil que es una cefa, ¿no? Es una cefa centrada en el 1, 0 de radio 1. O sea, es esta cefa de acá. Pero la única persona que me importa es esta. O sea que la formita tiene eso, es una circunferencia. Si me sale mal es porque soy un queso dibujando. Pero esto es una cefa, sí. Si lo quisieran seguir, es una cefa. Y lo que está pésimo es que tengo que pasar por 0, ¿no? Ahora sí. Pasa que mi escala es inmortal, porque si esto está a distancia. Si esto es 1, esto no es 1. Perdón. ¿Pero está bien? ¿Se entiende que el arco de arriba es en el fondo un cacho de la circunferencia centrada en 1, 0? Perfecto. O sea que el dominio de es todo esto acá adentro. Este es donde estoy integrando. Y la pregunta es... si lo quisiera hacer al revés, si quisiera ponerlo como la integral de x de y, ¿quiénes van acá? Acá, acá. Empiecen por el que les haga más feliz. Para mí lo más fácil es arrancar por afuera. Así que si arrancan por estas dos, yo siento que es mejor. Di la respuesta del parcial. Una vez, hace 5 años atrás, GALU 2015, primer curso que di, para que vean que yo siempre hice estupideces en las clases, no es que agarré confianza de viejo, siempre hice estupideces. Había llegado un grupo que me dijeron que su amigo no había venido. Entonces dije, vamos a hacerle una broma. Entonces puse que había escrito sorpresa y ellos le sacaron una foto a la pizarra diciendo eso. Y lo cagaron un poco al pibe. No sé si no es que vino corriendo ni nada, pero le hicieron llevarse un susto al pibe. Etcétera. Bueno, ¿de dónde a dónde se mueve I? Agustín, no entendí tu pregunta. Ir a sacar lápiz a tu casa no puedo. Tomar apuntes de esas bromas para el futuro.
Ah, copyright no tienen, sí, por supuesto. Si las querés hacer vos, si llegas a dar clase, o si querés incitar a otro docente que lo haga, está todo bien. Kevin tuvo un arrepentimiento en el medio. 0 menos 1 dice. ¿Por qué 0 menos 1? ¿O es 0 barra 1? No entiendo la notación. 0 a 1, perfecto. ¿Sí, no? 0 el I, el más chico, el valor más chico de I es este. Y el valor más grande es este. Así que iba de 0 a 1. Y después la pregunta es, si yo agarro un I cualquiera del 0 a 1, yo sé que voy desde esta a esta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es este valor? Y ese es el más chico, y cuál es este, y este es el más grande. Empecemos por este, si quieren, que es el más chico de I, de X, que va a estar en función de I. De recta. La recta, sí, hay que despejar nomás, ¿no? O sea, estar ahí igual menos 2 menos X, y ahora es X, 2 menos Y, y todos felices. Y arriba, un argumento similar, hay que ver qué da, ¿no? Esta era igual raíz de esto, y ahora quiero despejar a X. Todas las cuentas que habíamos hecho antes sirven para algo. Claro, eso es lo que dice Agustín. O sea, recuperemos que nosotros habíamos llevado de acá a que era x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual 1. Y ahí es más fácil para despejar, ¿no? O sea que x es 1 más... Uy, acá tengo una pregunta. Más menos en realidad. ¿Cuál es? Raíz de 1 menos y cuadrado. ¿Es más o es menos? Yo qué sé cuál es. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que es el positivo? ¿O cómo haría en general? Una consulta. Sí. ¿Cómo pasaste lo de abajo y lo de arriba? De x menos y, de x menos 1 a la 2 más y a la 2 igual 1 a x igual 1 más menos raíz. Despejé. Pasé este para acá. Apliqué raíz. Y después le sumé 1. ¿Lo ves? Ah, está. Ok. Sí, ya lo veo. Dale. Ahí va. ¿Por qué estamos dudando del signo? No entiendo. Ah, O sea, porque ¿no cuando es yo más? aplico, cuando yo hago raíz me aparecen el más y el menos. Entonces no sé cuál de los dos es. Ah, está, de ahí sale. Bien, bien. Y quiero saber cuál es. Y bueno, está en el lado positivo, dejamos positivo. ¿No? Bueno, no sé, hay un 1, no sé si es tan así. Ahora algo que me convenza más a mí por lo menos. Ese argumento no me convence del todo. Capaz que está bien, pero no me hacen feliz aún. Dice El 1 de ese acá. lado, ¿Cómo? el 1 de ese lado de la igualdad lo que hace es corrértela a la derecha. Y queda el mismo, o sea, si sacas el 1 te queda el mismo argumento que decía Kevin. Ok, o sea, si no estuviese este 1, esto estaría más acá. Y como sigue estando al lado positivo, tomarías el más. Ok, bien, esa es una opción posible. Otra, si quieren, o la que tenía en mi cabeza, es simplemente evaluar en un i y ver que corresponda con lo que espero que me dé. Por ejemplo, si ponen i igual 0, tendrían que tener x igual 2. Cuando ponen i igual 0, acá le va a quedar 1 más menos raíz de 1. La única forma es que tomen el más para que eso dé bien, si no le va a dar 0. ¿Está bien? Esa es otra opción, qué sé yo. Evaluar en un punto donde saben cuánto tiene que dar. Era mucho más fácil así. Lo que quieran es este. Así que nos queda 1 más raíz de 1 menos y cuadrado. ¿Está bien? ¿Preguntas?
Sí, tengo una pregunta. Sí, Yo este ejercicio lo había hecho, pero lo había hecho mal. Agarré, agarré el dominio de 0 a 2 en X. Y me quedó el círculo, el medio círculo y la recta bajando así. está. Para, ¿preguntas hasta Y como acá? iba, ¿El resto? ¿Preguntas hasta acá? No, a mí esto me quedó claro. Perfecto, ¿el resto? ¿Nadie más? Ninguna duda. Está, vamos a dibujar lo que hizo Agustín. Entonces Agustín dice que tomó el 0,2. Entonces te quedó, tipo, esto sigue acá. Esto choca en 2. Y la ceja se te cruzó, ¿no? Te queda, ¿dónde va? ¿A dónde va claro, ahora? ¿A 0? tipo me Claro, quedaba sí. Va al cero, sí, va al cero. desde la recta hasta la circunferencia. Claro, te quedaste dominio. Pero lo más bizarro es que uno tiene signo menos, ¿no? Porque si seguís la cuenta, Claro, esta parte tiene esa signo era mi menos. pregunta. Vamos a eso marcarlo en algún lado. Esta parte tiene signo menos. Y esta parte tiene signo más. Dale, seguía Agustín. Porque depende de dónde vaya, ¿no? ¿Cómo? Que depende de dónde a dónde vaya, ¿no? Sí, O sea, es si va de como la cálculo recta a la 1, si lo tenés circunferencia, cruzados a los límites de de la integración te van al revés. Claro, pero ¿cómo saber, yo qué sé, cómo saber cuál es el más y cuál es el menos? Sabes que si cambias los intervalos te va a cambiar de signo, pero ¿cuál es el signo? Separar por caso. De lo que tenés. Lo ves de cero a donde va hasta donde va el punto, según te cruce. Y o sea, si lo ves por caso lo va a ver más fácil que si lo ves todo junto. Es más o menos como vimos recién el de más, va a ser para ver el de menos. Coincido con lo que dijo él, claro. Hacés como en cálculo 1, en cálculo 1 sí es lo mismo. Cuando se te cruzan los límites de integración y te cambia el signo, lo separás en casos y te trabajás todos siempre positivos y la parte del cambio de signo lo dejas afuera. Así no te entreverás. Ah, Entonces sí, yo acá lo que haría, para no enredarme, lo primero que haría es separar dos integrales, esta es la misma que hoy, y esta le doy vuelta a los signos de integración para integrar de forma de que el dominio esté puesto en orden, y después le pongo el menos afuera. ¿Está bien? Claro, porque ahora el sustituir por cero no debería dar cero. Y para que eso pase tiene que ser menos donde de más. ¿Cómo de vuelta? ¿Lo tenés escrito? Ah, no, ¿lo tenés escrito? No, no lo veo. O sea, viste que tenemos raíz cuadrada de y al cuadrado más 1. Eso, más 1 es igual a x. Ahora para que eso no dé 0, tiene que ser menos raíz cuadrada de y al cuadrado más 1. Ahí va, ahí va, es verdad, de hecho este cacho ahora se corresponde al cacho menos. También, eso también es cierto. Yo no lo había mencionado, pero es verdad. Porque claro, si la mirás como función de y, este arco que está acá no es una función, porque para cada i hay gente que tiene dos preimágenes. Este y este tienen dos preimágenes. Entonces, la única forma es separar en dos funciones a partir de este punto, que es donde las cosas empiezan a repetir. O sea, tenés una función acá y tenés una función acá. Y esta es la que tiene el más y esta es la que tiene el menos. Solamente. ¿Qué más? ¿Agustín? ¿Todo piola? sí, todo bien. Estaba ahí. Bueno, seguimos entonces y nos toca uno del 3. ¿Cuál les gusta más o cuál les gusta menos? ¿Cuál dijo que hacemos ahora? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué ejercicio? Alguno del 3, del ejercicio 3, que hay H letras, una de las H letras. Que ahora no es cambiar los límites, sino calcular cuánto van a integrar. A mí me copa la idea de hacerlos más difíciles como Sí. que... Ninguno de los del 3 es difícil. No tengo ni idea. Estaba viendo acá. No, ojalá pues no fueran difíciles. Yo no los miré, no sé cuál es peor. Ah, hay uno que yo le tengo un buen recuerdo. A ver si le invocan. Ahí que estoy pensando.
Capaz que estaría bueno hacer el E o el F. Bueno, ¿cuál? Elija. Capaz que el F. Bueno, el F es el que tiene en mi cabeza, justamente. Dale. Que no. Mi recuerdo es que yo lo sacaba usando cambio variable. Pero probemos si podemos hacerlo sin eso y si no, bueno, ¿cuál es el problema de usar algo que está en la vuelta? Profe, es 3F, no 4F. Ah, gracias, la viajé. De hecho, 4F ni existe. Bien. Bueno, no voy a escribir la letra. Es integral x2 y 2. Bueno, la integral es esas cosas chotas que siempre sirven para chequear, ¿no? La integral tiene que ser positiva. Estoy integrando una función positiva. La integral me tiene que quedar positiva. Sí, estoy grabando rayos, tranqui. Y bueno, y después hay que dibujar el dominio como siempre, para tener idea de dónde estamos parados. Entonces acá está dicho en forma de letra el dominio. Yo creo que es mejor eso en vez de peor. O sea, la región comprendida en el primer cuadrante, bien dibujé lo importante, comprendida entre las hipérbolas x por y igual 1 y x por y igual 2. Bueno, hipérbolas, qué sé yo. Y las rectas, no sé por qué nos conviene empezar, yo creo que me da lo mismo. La recta es la recta. Vamos a dibujarla media chiquita. Ahí, esta es igual x. Y después está igual 4x, que es más empinadita. Y después están las hipérbolas. Está 1 sobre x. Y está 2 sobre x. Que bueno, si queremos darle un poco de realismo, ahora capaz que nos conviene ser más precisos en algunas cosas. Por ejemplo, este es el 1. ¿No me acuerdo? Y este corte... Y la otra es igual 2x. Así que tiene que valer 2 en x igual 1. Y esta en x igual 1 vale 4. Esto es 4. Así que esta pasamos por acá abajo. Y siempre es más grande, ¿no? Por lo menos de ese lado siempre es más grande. Las dos tienden a 0, pero siempre la 2 sobre x va a ser más grande. Bueno, esa es la zona. Esta cosa que está en el medio. Podríamos encontrar este punto de corte, por ejemplo. No nos vendría mal. Que creo que lo dibujé mal, ¿no? Porque no es en x igual 1. Quedó como que fuera arriba, pero no es en el mismo eje, ¿no? Capaz que hacer algo más. Y estos 4, 2, vamos a hacer más realista. Ahí trabajando mejor. Digo, porque este corte no es en x igual 1, quería dejar claro eso. Vamos. Bueno. ¿Ideas? ¿Cómo hacemos esto? Se me ocurre, puede ser que haya que integrar por 3 partes diferentes. Esa es una opción. Esa es una opción. Vos decís... Es más complicado, capaz. Sí. Yo tengo un camino que lo evita, pero esa es una opción. Digamos, separar acá e integrar en esas 3 zonas. O sea, entre este x, que no sé cuál es, hay que calcularlo. El que tiene que ver con este corte, que también hay que calcularlo. Este, que ya dijimos que es 1. Y el otro que es también hay que calcularlo, no sé cuál es. Bueno, acá apelo a su
Comentario, si lo hiciéramos por Y en vez de por X, en realidad tenemos el mismo problema, ¿no? Habría que separar acá, separar acá, separar acá y separar acá. También a 3 franjas. Así que les pregunto. ¿Quieren usar el teorema de cambio de variable o no? Con cambio de variable no hay que separar en ninguna cantidad de franjas. Entonces capaz que sí. No sé si lo puedo usar en el ejercicio 3. Esas cosas de que no sé si es trampa o no, ¿viste? De decir... Ah, pero variable no hay que usarla a partir del 4. Pero yo qué sé, no sé. Si me permiten usarlo, si nos permitimos usarlo, yo sé que va a ser más fácil. Hay alguien que está a favor de... Hay alguien que dijo que sí, alguien que quiere ponerse en contra y hacerlo en 3 franjas. Creo que nadie está en contra de trabajar más, pero... Nadie está a favor de trabajar más. Pero... yo qué sé. Bueno, ganó el comentario. Ganó la única persona que se manifestó. Pero no voy a dejarlo... Pero no voy a hacerlo fácil. Pero la primera pregunta es... ¿Todos tienen claro cómo funciona el teorema de cambio de variable? ¿O quieren repasar eso primero? Vamos a empezar por ahí entonces, para que las cosas funcionen. Hagamos un paréntesis y hablemos del teorema de cambio de variable. Hagamos un corte y empecemos hablando de esto. Entonces imaginen, tenemos f de... Sí, ¿por qué no? F de Rn en R, o vamos a hacerlo así, F de D incluido en Rn en R. Tenemos G, integrable por supuesto. Tenemos G de U en B, donde U y B son abiertos. D está incluido en B y G es un difio. Y entonces, lo que dice el teorema de cambio de variable es que la integral en D de F es igual a la integral de G menos 1 de D de F compuesta con G por el valor absoluto del jacobiano de G, del determinante, perdón. Del determinante de jacobiano de G. Eso es lo que dice. Ahora podemos empezar a limpiar un poco de las cosas que puede ser que no sepan, no recuerden, whatever. ¿Cuándo se da eso? ¿En algún momento del teórico? ¿Teorema de cambio de variable? No creo que lo prueben. De hecho, no tengo ni idea cómo es la prueba. Pero debe ser de esas cosas pesadas y molestas que en realidad no son difíciles, solo que son pesadas y molestas. Como el propio teorema de Fubini, que también es pesado y molesto, no es que sea muy difícil. Largo, no sé. Yo estudié el teorema de Fubini para cuando hice medida y... Bueno, medida tiene una forma de hacer, de demostrar los teoremas que es muy constructiva. Lo haces para un caso... Todos los que van al taller de Velati van a entender este tipo de argumentos. La movida es... Lo haces para una familia de funciones medias chotas. Suelen ser las que son escalonadas, las funciones escalonadas. Demostrás el teorema para esas y después usas algún argumento del estilo Stone-Weierstrass, donde decís, como esas son densas, puedo tomar límites con esas. Y bueno, hay que probar alguna cuestión técnica de la integral y los límites se portan bien y tenés el resultado para generar. Si hay alguno de ustedes que está yendo con Velati y se comió Stone-Weierstrass o teoremas de ese estilo de densidad, es el tipo de argumentos que se usan en resultado de teoría de la medida. Demostrarlo para algo choto. ¿Saben dónde conocen otro teorema que se hace en ese mismo enfoque? El teorema de que el determinante de A por B es el determinante de A por el determinante de B. ¿Se acuerdan de eso de Galuno? Tenía ese tipo de preprueba, ¿no?
¿cómo hacían? Lo probaban para las elementales y porque era chequear a mano y después decían, bueno, todas son productos elementales, así que si vale para las elementales, vale para todos. Ese tipo de enfoque de teorema es pesado, es medio aburrido, pero es fácil. Es fácil, al final del día es fácil, porque haces la cuenta en un caso fácil y después buscas un teorema más técnico que te resuelva las cosas. Bueno, ¿a qué iba? Me fui. Vamos a tratar de entender un poco de esto. Por supuesto, esto es una generalización de cálculo 1, así que debería estar cálculo 1 acá abajo también. Vamos de a poco. Tenemos una función integrable. Tenemos G que es un difio. ¿Alguien sabe lo que es un difio? ¿Un difiomorfismo? De a uno, no se peleen. ¿Es biyectiva y diferenciable? Casi, te falta una cosa. Pero bien. Es biyectiva, es diferenciable y ¿qué más? ¿Hay determinante? No, eso no. Eso viene solo porque es biyectiva. Sí, eso se después. Que la inversa también sea diferenciable. Esa es la otra cosa. Que No. parece que va a venir de regalo, pero no viene de regalo. Lo mismo pasa con las funciones continuas. Después búsquense ejemplos incluso de cálculo 1. Funciones que son biyectivas, continuas, pero que su inversa no es continua. Eso puede pasar también. Así que cuando uno habla de el análogo a difiomorfismo, en vez de pedir diferencial, le pide continua, también tiene que poner esa tercera condición, es necesario. Bueno, volviendo, entonces difiomorfismo es que sea diferenciable, biyectiva y que la inversa también sea diferenciable. Voy a repetir este ejemplo, recuerdo que a la gente del miércoles le gustó. Hay toda una, así como muchas que se llaman medio del estilo. O sea, está homeomorfismo, difiomorfismo, isomorfismo. Ustedes isomorfismo puede ser que se acuerdan de Galuno. Yo qué sé, ahí en distintos contextos de matemática, isometría, yo qué sé. Todas como de alguna forma tratan de explicar que preservan algo con alguna determinada regularidad. Entonces, pensemos, para empezar, en homeomorfismos. Los homeomorfismos, como decía hoy, son funciones continuas, biyectivas con inversa continua. La continuidad te permite mover cosas sin separar, o sea, sin romper, sin cortar, simplemente agrandando y achicando, ¿no? Entonces está el típico ejemplo en Wikipedia, lo pueden buscar, está el GIF, de que con un homeomorfismo pueden llevar una dona en una taza. ¿Sí? La dona tiene un agujero en el medio, la taza tiene un agujero también. No pueden separar ese agujero, pero igual pueden moldear la dona hasta llevarla a que sea una taza y que el agujerito de la dona se transforme en el agujerito del asa de la taza. Bien. Eso es un homio. Hay un homio que lleva un homeomorfismo que lleva una cosa en la otra. También hay un homeomorfismo que lleva un cuadrado en un círculo. Entonces agarran un círculo, elijan 4 puntos del círculo y de ahí estiran hasta dejar un ángulo de 90 grados y después más o menos moldean y pasan de una circunferencia a un cuadrado. ¿Está bien? ¿Lo ven? Con relleno me refiero. Igual sin relleno también se puede, ¿no? Pero piénsenla con relleno. ¿Hasta ahí me siguen? ¿La norma P no tiene algo que ver con eso? ¿Cómo? ¿La norma P no tiene algo que ver con eso? ¿Que pasa un círculo a un cuadrado? ¿O al revés? ¿Qué norma, P? No, él está pensando... Cuando arrancamos nuevo. topología, teníamos que las bolas Perdón. de radio 1 y centro 0,0 dependía de la norma, la forma que tenían. Entonces supongo que por ahí lo trajo Agustín, ¿no? Y eso de raíz pésima de tanto a la P más otro tanto a la P, no sé qué. Les ahí va. Y según hacías variar P, cambiaba de un rombo, tipo un cuadrado girado, a un círculo, después otro cuadrado. No sé si se entendió eso. Sí, eso sería, bueno, no me quiero poner muy técnico, pero en el fondo es la... Sí, no, era para hacer un comentario nomás. ¿Cómo es que se llama? No me quiero equivocar. Esa es la, creo que es la homotopía que te lleva una en otra, pero no me voy a meter en eso, si querés buscar homotopía.
y equivalencias homotópicas, pero vendría a ser eso. Ok, pero lo que dije, ¿me lo crees? Digamos, que tengo una circunferencia, si yo elijo un par de puntos, estirando, logro un cuadrado, ¿está bien? Ahora, la circunferencia... ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, la circunferencia es muy regular, ¿no? No tiene esos... En los bordes no es como tan brusco el movimiento, es algo como mucho más suave. Yo me puedo mover de forma suave a través del borde. Sin embargo, en un cuadrado el cambio cuando paso de una arista a la otra es muy abrupto. A lo que voy es que en la cefa los bordes son diferenciables, pero en el cuadrado no. ¿Está bien? O sea que está todo bien, yo puedo, estirando y demás, pasar de una cefa a un cuadrado, pero la forma de hacerlo no es diferenciable. O sea que no hay un difio entre un cuadrado y una circunferencia, porque yo perturbé la regularidad del borde al hacer eso. O sea que ser difio es, bueno, era un poco obvio que es un poco más difícil porque diferenciable implica continua, pero no al revés. O sea que las cosas que son difios son ohmios, pero no al revés. O sea que a lo que voy con todo esto es, imagínense el nivel de regularidad que genera G en las cosas. Si tienen un dominio D, que es regular, G-1 de D va a tener la misma regularidad en el sentido de la diferenciabilidad de sus bordes. ¿Está bien? ¿Se entiende a lo que voy? Eso capaz queda un poco más de la idea de qué hace un difio, cómo trabaja un difio, cómo identificar si algo es un difio o no es un difio. Bien, ¿sigo? Bueno, ahora pensemos en cálculo 1. Cálculo 1, cuando hacían el teorema de cambio de variable, aparecía la derivada del cambio de variable, ¿no? Eso de típico de decir, no sé, tomo y igual x cuadrado y entonces dy es 2x por dx, ¿no? Bueno, lo que estoy poniendo, estoy cambiando el diferencial y por la derivada del cambio de variable por el diferencial. ¿Qué término ahora está jugando ese rol? No entendí nada. Voy de vuelta. En cálculo 1, uno tenía, no sé, yo que sé, el integral de... me inventó un bolazo. No, o sea, esa parte sí, me Ah. acuerdo, sí. La parte en la cual pasabas a esto. Ah, ok. Voy de vuelta, o con una pista más grande. Decía, en cálculo 1, cuando uno hacía el cambio de variable, por ejemplo, pongo el mismo de hoy, y igual a x cuadrado, lo que hacía después era decir, dy es 2x por dx. ¿Sí? O sea que el diferencial y lo cambiaba por... Perdón, lo dije mal, o lo dije bien. Lo dijo al revés. El Sí, lo dije al diferencial revés, X ¿no? Estoy pensando eso. lo cambias por... Eso, ahí está. Aparece un término que tiene que ver con la derivada del cambio de variable. Sí, eso es lo que importa. Hay un término que tiene que ver con la derivada del cambio de variable. ¿Cuál es ese término acá? ¿Cuál es el término que tiene que ver con la derivada del cambio de variable? La matriz. Exacto. El jacobiano ese tiene información de la derivada de g, que es g es el cambio de variable. Entonces, ese es el que tiene que ver con ese término de f yo qué sé, de g' cuando hacían el cambio de variable, el 2x de mi ejemplo de recién, cuando hacían un cambio de variable en cálculo 1. ¿Por qué es necesario ese término? Podemos preguntarnos también. Pensemos en cálculo 1, que es más fácil de vuelta. Imaginen que están integrando la función 2x desde 0 a 2, por tirar un bolazo, ¿sí? Y hacen el cambio de variable y igual 2x. ¿Sí? Entonces voy a escribir. Tenía la integral de 0 a 2 de 2x y ahora hacen el cambio igual 2x y ahora pasan a integrar ¿de dónde? De 0 a 4. Ahí, de i. O me falta un 2. Me falta un 2, ¿no? Te faltan dos. Que va acá. O no sé dónde va, porque ya me perdí. Dividiendo. Está, ahí va. Perfecto. Sí, dividiendo. Fíjense que lo que hice fue lo siguiente. Tenía 2x... No, me perdí. Espera, dame un segundo.
¿Qué quería decir? El Nick lo elige bien, por qué no me tanqué. Vos querías hacer el cambio de variable. Y es igual a x cuadrado y di... No, Puta madre. y de y es igual a 2x. Ese es el cambio que querías. Hoy cuando dijiste ese. Sí. Pero O no sea- sé si es lo que quería decir en principio. Ese es el tema. O sea, acá de y es 2 de x. Está bien que me quedé solo. La cuenta está bien, espera. Y ahora lo que quiero llegar es. Ahí va. Está. Te la voy a borrar arriba para hacer más espacio. Tengo el intervalo 0,2 acá. Y f va de 0,2. Esta es f, digamos. F es 2x. Va a otro r, ¿no? Y por otro lado, lo que estoy haciendo es llevar el 0,4 al 0,2 a partir de lo que sería tomar x igual y sobre 2. ¿Sí bien? Esta es g. Esta es la que vendría a ser g. Entonces, la primera integral es esta. Es integrar f en el dominio 0,2. Y la segunda es esto, es f compuesto con g, o sea, empiezo desde acá, desde 0,4, que sería el g menos 1d, y de acá llego hasta allá, componiendo f con g. ¿Sí? Eso sería y. Pero preciso en un medio, que vendría a ser este término de acá. Fíjense que la derivada de g es un medio. Por eso este término es en un medio. Está allá. Para que los valores sean iguales, porque lo que estoy haciendo con este cambio de variable es una homotesia. Estoy achicando las cosas y empiezo desde acá, ¿no? Si voy para atrás las estoy agrandando, pero si voy para adelante las estoy achicando. Y si yo no contemplo que hice una homotesia, los tamaños se me van a duplicar. ¿Sí? O sea, si yo no considerara este un medio, que tiene que ver con este término, lo que me va a dar no es igual, está duplicado. Claro, como hice una homotesia por 2, la integral me quedó el doble de grande. Entonces necesito este término para compensar esa deformación que hice en el espacio. Eso de haber agrandado el espacio por 2, necesito contemplarlo en la cuenta para que no me den diferentes las integrales. A eso quería llegar. ¿Se entiende la movida? Ahora, claro, el ejemplo que puse ahora es muy choto, ¿no? Simplemente... ¿Dónde te perdiste, Agustín? Vamos para atrás. Es buenísimo. Te lo voy a robar. Ah, bien. Hasta acá bien, ¿no? ¿Esto bien? Ahí en el chiquito de allá. Murió Agustín. Está procesando. La calambró. Ah, que si esa parte sí Esta parte sí, la parte de cálculo 1 y ese cambio de variable choto sí, está perfecto. No, quiero tratar de entender ese cambio de variable en general, tipo, ¿qué hice? Bueno, no, yo tenía esto. Tenía una función f que la integraba en 0,2. ¿Sí? La función era 2x. ¿Y qué hice cuando le hice este cambio de variable? Consideré una función g que vale y sobre 2 y compuse a g con f. O sea, x es y sobre 2, o sea, digamos, y es 2x, y voy a pasar de integrar
en este dominio a integrar en este, componiendo a g con f. ¿Por qué? Porque así explico el cambio de variable. Está, ahí va. El resto bien, el resto está acá. El resto me siguió hasta acá. No es necesario que repita todo lo que ya dije antes. Bueno, asumo que no. Y entonces lo que decía es que este término de acá, en el fondo, me está contemplando de que si yo, por ejemplo, como decía, una homotesia, como en este ejemplo choto de acá, me está contemplando de que si yo hago una homotesia, ese término me compensa el haber agrandado, por ejemplo, en una caso una homotesia que agranda, haber agrandado mi dominio. Claro, el ejemplo choto que puse yo es muy choto, cambia en todos los puntos, cambia de la misma forma. En todos los puntos se duplica, la homotesia duplica, y por ende para compensar tengo que poner en un medio. Pero con un diffeomorfismo un poco más complicado, puede ser que en cada punto la distorsión que haga en el dominio sea diferente. Entonces este término depende, puede ser diferente en cada punto. Y ese entonces término depende de las variables que estén involucradas. Sí, en el caso choto que puso no depende de nada, porque es un medio, no depende de ninguna. Pero si el cambio de variable es un poco más complicado, la distorsión que hace en el espacio en cada punto es diferente, y entonces ese término contempla o compensa en cada punto de forma de que la integral siga dando lo mismo. Y tiene que ver con la derivada, porque yo creo que con este ejemplo de la homotesia se ve claro de por qué tiene que ver con la derivada. Si es una homotesia por 2 y yo agrandé por 2, tengo que compensar dividiendo por 2 en cada uno de los puntos. Y eso tiene que ver con qué hizo la derivada, con cómo la función agrandó o achicó las cosas. Eso lo regula la derivada en general. Por eso aparece el término del jacobiano. ¿Por qué el determinante? Bueno, ahí hay que ponerse un poco más fino con la prueba. El determinante está asociado al área de un paralelogramo, yo qué sé, digamos. Ahí hay que ponerse un poco más fino. Tampoco me acuerdo mucho, así que no voy a decir cosas que no recuerdo para no pifiarla. Pero esta es un poco la idea de por qué esta es la cuenta, porque estos son los términos. A veces uno se puede olvidar, entonces está bueno tener en cuenta, capaz este ejemplo choto, porque fíjense esto, ¿no? Acá es g menos 1 de d, que vendría a ser el 0,4 en este ejemplo, y acá es jacobiano de g. O sea, g menos 1 y g. Claro, porque si para un lado estoy agrandando, como pasa de acá para acá, para este lado tengo que estar achicando. O sea que tengo que poner no el de g menos 1, sino el de g, porque tengo que ir hacia el otro lado. Quizás eso les pueda ayudar algún día. Un día que se confunda en un parcial, qué sé yo. ¿Preguntas hasta acá, más o menos? No. Bueno, entonces, volvamos al ejercicio 3F. ¿Se les ocurre algún cambio de variable que nos deje el dominio lindo? Y cuando digo lindo, les aseguro que si encuentran el cambio de variable correcto, pueden transformar el dominio en un cuadrado. Después hay que probar que es un difio, ¿no? Por supuesto, no nos vamos a quedar así nomás. Pero hay un cambio de variable que transforma ese dominio en un cuadrado. O sea, digamos que el g, si d es el chiquito ese que nos importa, digamos, g menos, hay un g, tal que g menos 1 de d que es un cuadrado. ¿Si se os ocurre cuál? Puede ser. Primero, g es una función de, acá no está muy claro, perdón, g es una función de Rn en Rn, ¿no? O sea, en este caso, en el ejercicio 3F, es una función de R2 en R2. Vamos a borrar algunas cosas. Voy a borrar esto, ¿sí? la cuenta ya lo usaremos. Vamos a borrar esto también. Vamos a borrar esto. Entonces, paralelicemos ese dibujo que hice recién de cálculo 1. Vamos acá, hay una g, una función g de R2 en R2 que manda esto de acá
lo transforma en un cuadrado. Entonces tenés que encontrar un U y un V, digamos, tal que G de U, V, te dé esa región. Exacto. ¿Qué es esto? Y esto, bueno, me tenés que decir cómo dependen de V. A priori no parece tan fácil, pero la pista es que la región está comprendida entre y igual x, y igual 4x, y por otro lado está comprendida entre x por y igual 1 y x por y igual 2. No sé si eso ayuda. Tengo una pista que ayuda más, pero la dejo por un ratito. Y si haces que U valga 1 sobre X, por ejemplo, Ok, me gusta. Por ejemplo, que U sea, vamos a hacer después lo invertimos igual. Vamos que U sea. ¿Cuánto dijiste? 1 sobre X. 1 sobre X. Vemos. Yo digo que los límites son estos, que es lo que dice la letra. Y igual X, y igual 4X, y igual 1 sobre X, y igual 2 sobre X. No sé si encuentran algo interesante entre las dos de arriba y entre las dos de abajo. Que una es combinación de la otra, arriba y abajo. No sé si combinación, pero puede ser, capaz que sí. Capaz que está bien como lo estás pensando. Yo creo que las condiciones se parecen, ¿no? Digo, más allá que una tiene un 1 y la otra tiene un 4, o la otra tiene un 1 y la otra tiene un 2, se parecen, ¿no? Sí. O por ejemplo, otra forma de pensarlo si quieren, los puntos de la hipérbola y igual 1,5 sobre x, esa hipérbola tiene tiene una parte metida en la región. ¿Están de acuerdo? O sea, cualquier hipérbola que esté entre estas dos hipérbolas tiene una parte metida en esa región. La primera y la segunda, es decir, la primera es multiplicarla por 4 a la X y la segunda es multiplicarla por 2. ¿Cómo de vuelta, perdóname? Si estamos separando, ¿no? Ahí como tiene usted ahí en la rayita, la parte de arriba Sí. es multiplicar la X por 4 y la parte de abajo es multiplicar la X por 2. Algo ahí, ¿no? No, pero ¿No? yo digo que estas y estas se parecen y estas y estas se parecen. No, estas y estas no se parecen porque una es 2 sobre x y la otra es 4 por x. No, voy a volver a lo que decía acá. La hipérbola, por ejemplo, 3, ¿cómo es? 3 medios, o sea 1,5x, pasa por entre medio de estas dos hipérbolas. O sea que tiene una región que está metida en el dominio nuestro. Y de igual forma pueden pensar que la recta 2x o la recta 3x también tienen como son rayos así, también tienen una región metida dentro de mi dominio. Y no es porque sean 2 ni 3, es cualquier número entre 1 y 4. O en el otro ejemplo, el de las hipérbolas, cualquier número entre 1 y 2. Eso nos le hace pensar en cuadrados. El cuadrado no tiene esa cualidad que una vez que uno determina los extremos, todo lo que está en el medio también queda en el dominio. No, por ejemplo, el cuadrado, por decir un bolazo, 0,1 por 0,1, todo lo de x que esté entre 0 y 1 está, y todo lo que esté en el y entre 0 y 1 está. Acá no tiene algo parecido, pero en vez de con rectas verticales o paralelas, lo tienen con hipérbolas y con rectas que salen del origen. Eso no sé si ayuda o la complica más, pero es una cosa que si la tienen en cuenta como espero, les puedo ayudar.
¿no? Todas las hipérbolas que están entre 1 y 2 y todas las rectas cuya pendiente están entre 1 y 4 están en el dominio, tienen un cacho metido dentro del dominio de la función. O si quieren otra cosa, esta condición de acá dice y sobre x igual 1 y esta de acá dice y sobre x igual 4 y esta de acá dice x por y igual 1, x por y igual 2. Exactamente, algo de eso. Eso es lo que quiero, que dice Agustín. Quiero transformar a la recta igual x en esto de acá, en esta línea de acá. Y quiero transformar la hipérbola 1 sobre x en esta línea de acá. ¿Cuáles serían u y b entonces? Este es el mundo v. ¿Cuáles tendrían que ser v para que pase eso? ¿Es válido agarrarse una transformación cambio de base? No, con transformaciones lineales no resolves esto. Sí es válido, pero no lo resolves ahora con esto. Con una transformación lineal no lo resolves. Sí, las transformaciones lineales son difios, pero no te llevan hipérbolas Pero no son en recta. rectas. ¿Eh? No son rectas. Tipo, ¿no? Bueno, la hipérbola es una ¿Por qué? curva, ¿Por qué no no se una podría? recta, ¿no? Y vos querés transformar una hipérbola en una recta. Así que vos querés transformar Sí. esto de Ah, acá, pensé que era solo con lo querés las transformar en dos esto de rectas acá. esas. Eso con una transformación lineal no lo haces. No vas a deformar una curva. La agrandás o la Ok. achicás, pero no la deformás. ¿Qué más decías, Agustín? No, eso. A ver qué pasó. Es como que antes que la recta igual a x se transforma en x igual 1 y la recta igual 4x se transforma en x igual 4. Claro, eso es lo que puse. Eso lo dijiste vos un rato, ya lo leí. Y vos decís v igual x1. No. O sea, yo quiero que la recta x igual y, que también x sobre y igual 1, se transforme en u igual 1. Eso es lo que dijiste antes, ¿no? Quiero que y sobre x igual 1 se transforme en u igual 1. ¿Están de acuerdo con eso? Ahí no te queda directamente u igual y sobre x. ¿Sí? Exactamente. Ese es el cambio. Y funciona, ¿no? Porque cuando es y sobre x igual 4 el otro límite, se corresponde con u igual 4. Y todas las rectas dependientes entre 1 y 4 están representadas por u diferentes entre 1 y 4. Son todos estos de acá. Cada uno de u representa una pendiente. Cada uno de estos representa una recta acá. ¿Y el otro cuál va a ser? Misma idea pero con hipérbolas. ¿Cuál va a ser el otro entonces? Y por x igual 1, v igual 1. Ahí va. O sea que b tiene que ser x por y. Sí. Porque así, como una de mis límites es la hipérbola x por y igual 1, quiero que se corresponda con b igual 1. Y x por y igual 2 se corresponda con b igual 2. Y en el medio están todas las hipérbolas que pasan entre 1 y 2 y que serían todos los que están acá. O sea, cada b de acá representa un coeficiente por el cual multiplico la hipérbola 1 sobre x. No, admito que no era fácil encontrar la transformación, pero bueno, tiré todas las ideas que se me fueron ocurriendo. Pero una vez que se agarraron esta idea, una vez que entienden esto, tipo, después ya van a
cuando ven un ejercicio pensar en a ver si pueden hacer algo de este estilo y llevarlo a un cuadrado. ¿Se entendió la idea de cómo llegamos a esa G? Sí, se entendió, pero una consulta, ¿el Dale. mecanismo es siempre igual para hacer estos ejercicios? Todos los del 3, a No, veces... me refiero con cambio de variable. Para encontrar la función G, ¿siempre se hace así? No, en general, los dos dominios son más para usar polares o alguna cosa de eso. O alguna transformación lineal. Pero tener bueno. estas cosas en cuenta a veces te hace más fácil los ejercicios. El 3F teníamos 3 franjas para hacer si no fuera por esto. Entonces tenerlo en cuenta nunca viene mal. No es la idea que anden imaginando cambios de variable por la vida. Pero si tienen esa capacidad, puede servirles. Puede servirles quién sabe en qué ejercicio. Bueno, hay que ver que esto sea un difio igual, ¿no? Eso es lo malo que tiene de proponer cambios de variable. Que no sean lineales, porque ahora hay que ver que esto sea un difio. Pero para ver que es un difio simplemente hay que ver que es diferenciable dentro del dominio que estoy considerando y que su inversa también es diferenciable. Esta vendría a ser G-1, ¿no? Esta es G-1 de XY. O sea, esta es la que va para allá. Porque dado el X y el Y me da el V. Si dado X y dado Y, hago esta cuenta y me da quiénes son Y y V. ¿Esta es diferenciable? ¿Qué piensan ustedes? Sin hacer cuentas. Y capaz que sí, porque en el dominio, esa es la derivada según X y según Y te va a dar que es continua. Sí, no, o sea, es producto de polinomios. Hay una que es un cociente de polinomios, pero como nunca piso X igual 0, fíjense que Claro, por eso en el dominio. mi dominio nunca pisa X igual 0, entonces no tengo problema. Sí, es diferenciable porque es producto y cociente de diferenciables. Piola. Y le haré que calcular la inversa, para ver si es diferenciable también. O sea, cuál es G de V. O sea, ahora lo que hay que hacer es al revés. G de V es XY. Y hay que ver, bueno, cómo es X en función de U y V, y cómo es Y en función de V. Qué sé yo, una cuenta, digamos, es U es Y sobre X, B es X por Y. ¿Cómo carajo despejo hago acá? Parece que, a ver si no le erro en la cuenta, multiplicándolas, saco Y. O sea, raíz de V es Y, si no me equivoco. Y después, si dividen, o bueno, no sé, meten una en la otra como quieran. Estoy buscando la mejor forma de hacerlo, capaz que si toman, o sea, 1 sobre B, no sé si esta es la mejor. Sí, está bien. Si las dividen, queda U sobre B igual Y sobre X por XY. Y ahí se van así. Me quedan sobre las X, que era lo que quería. Y entonces es raíz de B sobre U, ¿puede ser? Verifíquenme si se ven las cuentas antes de despejar. O sea, multiplicar es fácil porque se me cancelan las X y me queda Y cuadrado igual U por B, y ahí despejo Y. Y la otra, en vez de multiplicar, tendría que dividir. O sea, dividir, capaz que es lo más práctico, es dividir al revés. Dividir B sobre U. Si divido B sobre U, me queda X por Y sobre Y por X. Ahí la S se cancela, queda X cuadrado y me queda raíz de B sobre U. ¿Está bien? Ahí me convenció que la cuenta. ¿Y esta es diferenciable? Recuerden que mi dominio es el cuadrado este. Lo único que me importa. O un abierto que contenga ese cuadrado un poquito más grande nomás. ¿Qué creen? ¿Puedes repetir lo que te preguntó? Si G es diferenciable, ¿y cómo lo justificaría? Lo mismo Sí, que por lo hicieron mismo para que- hacer a -1. Ahí va. ¿Cómo?
Lo mismo que dijeron para acá de -1. Es todo positivo, no toca el 0. Ahí está. Sí, sí, mi dominio B y U son positivos, así que hacer raíz de eso no hay problema. Y después es producto y cociente de polinomios, está todo piola. Perfecto. Así que bien, G es un difio. Entonces, G es un difio. Y el teorema de cambio de variable dice que la integral de f en el dominio D, el D es aquel, este es D, este es, si quieren, G-1 de D, haciendo caso a los nombres que puse hace un rato, es igual a la integral en G-1 de D de f compuesta con G por el determinante del jacobiano de G. Así que una de las cosas que tendríamos que calcular es el jacobiano de G. Este G. Si hay que calcular el jacobiano de eso. ¿Cuánto carajo nos da? ¿Alguien que tenga ganas de hacer una cuenta en Wolfram Alpha? O sea, hay que derivar una raíz y demás. A ver cómo sería. Hay que derivar esta con respecto a U. Esa es la peor. Me la salteo. Hay que derivar esta con respecto a B. Y eso queda 1 sobre 2 raíz de V, si no me equivoco. Corrigen. Y esta es simétrica, así que esta con respecto a U queda así. De U. Y por simetría esta es la misma pero al revés. Me falta una que me da para hacer la cuenta. ¿Cómo sería? No sé. ¿Sí? Creo que la de arriba quedaría 1 sobre 2 por raíz de eso. 1 sobre 2 por raíz de esto, ¿sí? De B sobre U. O sea, raíz de eso, de raíz de V sobre U por U cuadrado. Por V sobre U cuadrado. Ahora. Puede ser. Pensando en hacer que esto suba a la menos un medio. Y cuando derivo es menos un medio por raíz de B U a la 3 medios. ¿Qué creo que que dijiste vos? No estoy seguro. Sí. Está. Está bien. Y otra cosa que tengo que calcular es F compuesta con G. Voy a borrar esto de acá. Entonces, ya la perdimos porque hace mucho que no la nombro, pero F era X2 y 2. Y entonces F compuesta con G, ¿qué carajo queda? Y bueno, X es esto, así que va a quedar B sobre U por Y es esto, así que el cuadrado va a quedar U por B. Así que al final del día esto queda B cuadrado. ¿Está bien? Tenemos todos los ingredientes que precisamos. Ya sabemos que G-1 de D es el cuadrado que borré. Sabemos cuánto es esto, lo que vamos a hacer acá. Sabemos cuánto es esto. Bueno, hay que hacer el determinante, todavía no lo hicimos, pero sale de allá. Hay que hacer la cuenta de la integral. ¿Está bien? ¿La hacemos? Borro todo lo demás, porque no llena mucho espacio. Murieron. Todos murieron. Hola. Sí, borrá si querés. Gracias. Entonces en la integral de era 1,4, 1,2 de b cuadrado, que es este, por el determinante de jacobiano, hay que hacer esa cuenta, un poco de embole, pero vamos arriba a ver qué da. No es valor absoluto de esto, así que el menos, hay un menos que me lo voy a rifar y queda. Bueno, voy a escribirlo a poner a B. Es 1/4 por B a la 1 medio, U a la 3 medios, por B a la 1 medio, U a la 1 medio, ahora chico, pero es que no veo nada, menos 1/4 por
B a la 1 medio, U a la 1 medio, U a la 1 medio, B a la 1 medio. Ah, ya. Ahora hago la cuenta porque no veía un poco. Pero esta es esta por esta menos esta por esta. Queda eso. Me comí un menos acá. Que viene de acá. No menor. Y bueno, como sigue esta cuenta. A ver si se pueden hacer cosas lindas. Esto acá se cancela. Esto acá se cancela. Y me queda algo así como la integral de 1 a 4. Y la integral de 1 a 2 de b cuadrado por el valor absoluto de esto. Así que ese menos que anda a los dos lados no tiene sentido. Queda un cuarto en los dos, que también se va para afuera. Y me está quedando 1 sobre u, que es positivo, más 1 sobre u. ¿Está bien? O sea, acá hay un 1 sobre u y acá hay un 1 sobre u. Y esta cuenta es un toque, ¿no? O sea, estos 2 sobre u al final del día. Por cierto, ese 2 se va a matar con un 4 de acá. Va a quedar 2 acá. Así que me saco este 2. Llega a esta situación. Y como hay variables separables, las integrales se separan. En otras palabras, si quieren, bueno, como empecé integrando con u, esto es constante, lo saco para afuera, lo dejo acá y resuelvo la integral solo con u. Eso me va a dar algo que no depende de b, entonces puedo sacar toda la integral para afuera. Lo que digo es esto. Esto es lo mismo que esto. Integral de 1 a 4 de la integral de 1 a 2 de u sobre u de b. Si se fijan, este término, esto es un número, o sea, será 8, no sé cuánto, pero no importa. Lo importante es que es un número, como número que es, lo puedo sacar para afuera de la integral. La integral de 1 sobre u es logaritmo, ¿no? Sí, pero digo, más allá de lo que dé, es un número que no depende de nadie, ¿no? Esto va a dar un número. Logaritmo de 2 queda por eso. Está, perfecto, lo que sea. La cuestión es que es una constante y la puedo sacar para afuera de la integral de b. Entonces me quedó integral de 1 a 2 de u sobre u por la integral de 1 a 4 b cuadrado de b. Entonces fíjense que cuando es de variables separables, como en este caso, y el intervalo es un cuadrado, puedo separar el producto integral. Eso les quería mostrar, más allá de lo que sean las cuentas. Eso porque los extremos no dependen ni de u ni de b, y porque esta es producto de una de b que depende de b y producto de una que depende de u. Entonces ese es el camino que demuestra que esto es producto de. Y bueno, ahora sí será la cuenta. Esto queda logaritmo de 2 por que sería 4 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo. Menos 1 sobre 3. 1 al cubo es 1. Y ahí tenemos. Y no tuvimos que separar en 4 franjas. Yo sé que fue un poco complicado lo del cambio de variable, pero si lo siguieron, tienen una herramienta re poderosa que pueden usar cuando quieran. Porque después uno se mecaniza demasiado con que el cambio de variable lo usa solo con polares. Y en realidad uno puede inventar cambios de variables. Mientras pruebe que es un difio y demás, y sirva para algo, uno tiene la libertad de elegir cambios de variable que pueden servir. Acá un ejemplo. Una consulta. ¿Sí? Cuando decís cambio de variables con polares, ¿a qué te referís? Bueno, no llegamos hoy, pero hay en varios ejercicios, el dominio son circunferencias, por ejemplo. Entonces vos podrías hacer x igual rho coseno tita, y igual rho seno tita, y vas a transformar las circunferencias en un cuadrado. Una circunferencia va de 0, por ejemplo, tiene radio 1, entonces agarras todos los puntos desde el origen hasta el 1. Entonces el rho se mueve de 0 a 1, libremente. Y como tenés toda la circunferencia, por ejemplo, te moves, el ángulo puede ser cualquiera, así que el ángulo va de 0 a 2pi. Entonces transformaste una circunferencia en un cuadrado que va de 0 a 1 y 0 a 2pi.
piola, ¿no? Entonces siempre, eso es cuando hay circunferencias. Claro, entonces polares es muy útil cuando hay circunferencias, cuando hay elipses. Las elipses no son circunferencias, pero es hacer homotesias en ejes y una elipse la llevas a una circunferencia. Y después que tenés la circunferencia, haces polares. Entonces, muchos ejercicios de eso. Hoy no va a ser el día de hacerlo, pues ya son 6:30. Pero por ejemplo, el 3C. ¿Te da para explicar algo ahí, tipo un ejemplo medio rápido en el pizarrón o ya estamos en hora? No, dale, ¿cuál querías? Porque yo vi que listo. vos en el video, que sí, que solamente de polares. Ok. Ahí, Sí, hacemos. para tener una idea. eh, Vos el miércoles vi un video en YouTube que hiciste el 5H, creo que era. ¿Cuál fue? El 5C. 5? El 5C. Ahí va, ahí hay un ejemplo Que no entendí cómo habías hecho. de polares. ¿Que no? Sí, no entendí porque no sabía lo que era muy bien lo de polares. Ah, ok. Veamos cuál podemos hacer, no que nos lleve mucho tiempo. ¿Qué tal el 5A, por ejemplo? Intentemos hacer el 5A, si les parece. Dale. Antes de empezar con otro ejercicio, ¿queda alguna pregunta de este? ¿Alguna cosa que haya quedado un poco colgada o que quieran profundizar antes de pasar al siguiente? No, lo que me interesa que haya quedado claro de este ejercicio es la parte de cómo ese dominio lo transformamos en un cuadrado. ¿Eso quedó claro? ¿Eso se siguió bien? ¿Por qué esa cosa al final del día con ese cambio de variable se transformaba en un cuadrado? Está, perfecto, eso es lo que más me importaba. Después, bueno, sigan, si se perdieron en las cuentas, simplemente agarren la fórmula de cambio de variable y vayan siguiendo las cuentas de a poco y les tengo fe. Pero lo más importante era que ese era el cambio que me transformaba una cosa extraña en un cuadrado. Y tener cuadrados es lo mejor que te puede pasar siempre, ¿no? Bueno, entonces vamos al 5A y vamos a ver otra vez cambio de variable, pero ahora en polares. Muy bien. Acá el dominio es una circunferencia de centro 0, 0 y radio R. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Y la función integral es e a la menos x2 más i2. Entonces, otra vez, digamos, queremos meter una g acá que transforme esto en algo más lindo. Yo digo que esto lo pueden transformar en el cuadrado 0,1, 0,2pi. Ahora, ¿no le llama la atención que hoy decía que no se pueden llevar cuadrados en circunferencias y esto lleva un cuadrado en una circunferencia? ¿Qué carajo? ¿Qué, mentí hoy? No, no mentí. Lo que pasa es que tampoco es que preciso que el cambio de variable sea un difio, completamente. Me alcanza con que sea un difio salvo en un conjunto de medida cero. Y es lo que pasa acá. Si se fijan, no hay una función polares, no es una función biyectiva, porque el 0, 0 de la circunferencia se le corresponde radio 0 y se le corresponde cualquier ángulo. Cualquier ángulo sirve. Entonces no es biyectiva. ¿Está bien? O sea que en teoría el cambio de polares no es un difiomorfismo, no es una función biyectiva para empezar. Pero como estoy con integrales, si me falla en un conjunto de medida cero, o sea, me falla en una cantidad finita de puntos, por ejemplo, no me cambia, no me afecta. Y eso es lo que pasa en polares. Como el único lugar donde tengo problemas es en un punto, y los puntos no miden nada, igual sirve. ¿Está bien? ¿O piola con eso? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es G-1? ¿Qué es más fácil?
es lo que decíamos hoy. O sea, G menos 1 es más fácil o es al revés. Perdón, no es al revés, es al revés. G es más fácil. G manda rotita a XY. Esto es rho, esto es tita, esto es X, esto es Y. Y la forma es la de complejas, la que usamos en los números complejos también, la que hemos usado bastante ya, la que hemos usado para límites, rho coseno tita, rho seno tita. Entonces vamos a transformar a D, que es todo lo que está acá adentro. Vamos a ver en qué se transforma. Como decía hoy, Pará, ¿y por qué quedaría tipo bien así? ¿Cuál sería la justificación bien? ¿de por qué queda un cuadrado? No, o sea, ¿por qué queda rho coseno y rho seno? O sea, ¿cómo lo ves? Porque me cuesta verlo, imaginarlo. Espera, la pregunta es, ¿por qué con este cambio transformo de esto en esto? ¿O por qué polar es el rho coseno, rho seno? No, claro, va. ¿Por qué transformás de eso en eso con ese cambio? Ah, bueno, justo le iba a explicar ahora. Bien, veamos eso. Nada, pero. Fíjate que el rho lo que te mide, el polar lo que te mide el rho es la distancia al origen. ¿Sí? Si vos, o pensarlo cuando hacíamos con números complejos. Vos tenías un número complejo en binómica y querías pasarlo a polares, entonces la distancia al origen era lo que te determinaba el rho. Entonces los puntos que tenés acá, todos los puntos de la circunferencia, con que estén a menos de 1, de distancia 1 del origen, son puntos que están en la circunferencia. Esa es la condición que tenés al final del día, nada más. Que la distancia al origen del XY que agarres dentro de D esté a menos de 1 del origen. Entonces el rho tiene que ir de 0 a 1. Cualquier punto que esté a menos de distancia 1 del origen, te sirve. ¿Está bien? Sí. Y después no Está tenés bien. restricción del ángulo. A vos te da lo mismo. Una vez que elegiste una distancia, te da lo mismo si estás acá o si das toda la vuelta. Todo lo que están a la misma distancia, no importa el ángulo, todos también están en la circunferencia. Entonces el ángulo se mueve como quiere. Distinto sería, por ejemplo, si mi dominio fuera solo la parte de arriba. Ahí el ángulo se puede mover en esta vuelta. O sea que el ángulo iría de 0 a pi, por ejemplo, en eso que digo ahora, ¿no? O si fuera solo en la parte del primer cuadrante, ahí el ángulo solo se puede mover de 0 a pi sobre 2. Y ahí uno puede ir haciendo otros cachos de circunferencia. ¿Está bien? Sí, ahora sí se entendió, muchas gracias. De nada, pero en este caso va de 0 a 2pi, así que ese es el cuadrado. Un punto de acá determina un punto de acá de forma única. El único lugar donde no es de forma única es el origen, pero sacando el origen, todos tienen un único correspondiente. Y entonces, esto es igual a la integral en g-1 de d, que g-1 de d es entonces este cuadrado, o sea, de 0 a 2pi, y la integral de 0 a 1 de, bueno, ¿qué va ahora? F compuesta con G. F es esta. Cuando compongo con G, ¿qué me queda? Era la menos rho Ah, exactamente, a la 2. te faltó algo. A la 2. Rho a la 2. Exacto, a la rho cuadrado. Y ahora viene el término del jacobiano de G, el determinante del jacobiano de G. Así que lo que podríamos hacer ahora es calcular el determinante del jacobiano de G. Entonces, como hicimos hoy, hagamos esa cuenta, a ver qué nos da. Entonces, jacobiano... Profe, ¿el rho ese que están hablando ustedes, es la misma R que está en el dominio o no? ¿Cómo? ¿Qué No, vendría a ser? perdón, de hecho me equivoqué, porque la circunferencia era del tamaño R, ¿no? Claro. Sí, va variando. Rho sería R. No, R vendría a ir acá, ¿no? Porque si la circunferencia... Yo dije siempre no, radio 1, y no era radio 1, perdón, era radio R. O sea que todos los puntos que estén a distancia menos de R me sirven. Así que los que vayan desde distancia 0 a distancia R, todos esos me sirven. ¿Está bien? Perdón que acá puse 1, pero no es 1, es la circunferencia está de bien. R. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Bien. Ahí Sí, está. porque estaba viendo que decía una letra acá y estaba la otra allá, entonces no veía dónde iba a aparecer después. Es que si no me decías no iba a aparecer nunca.
Me cegué en que era radio 1 y no era radio 1, perdón. Gracias. Bueno, entonces hay que hablar de jacobiano. Otra vez. ¿Cómo queda? A ver, bueno, hay que derivar esta con respecto a rho, queda coseno de tita. Esta con respecto, ¿se me ve? No sé. Esta con respecto a tita, queda rho menos rho seno de tita. Esta con respecto a rho, queda seno de tita. Y esta con respecto a tita, queda rho coseno de tita. Hay que poner acá adentro el valor absoluto del determinante. El determinante que queda. Vamos acá a la cuenta del determinante. Queda rho coseno cuadrado menos rho seno cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? En otras palabras, rho. Así que acá va rho. Y esto se integra de rho de tita. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Estamos Sí, todos? bien, bien. Y bueno, y ahora podemos hacer lo mismo que hoy. Esto es una función que es producto de... Es de variables separables, ¿no? Es producto de una que depende de rho y producto de una que depende de tita. Claro, la de tita es 1, es constante 1, porque en realidad de tita esto no depende. Entonces uno podría esto separar, y como el intervalo es un cuadrado, o como hice hoy, lo mismo que hice hoy, puedo llevar esto, por el mismo argumento, puedo llevar esto a integral de 0 a 2pi de la que depende de tita, o sea 1, por integral de 0 a r de la que depende de rho, o sea esto. ¿Bien? Sí, les recuerdo que el argumento era la integral que depende de rho, eso va a dar un número, entonces la puedo sacar para afuera de la integral que depende de tita, y ahí llego a eso que puse. Digamos, estas 2pi, esta no tiene nada de gracia, estas 2pi, y aquella, ¿qué hacemos con aquella? Ahora estamos en cálculo 1, tenemos una integral de una variable para resolver. Menos e a la menos. Ah, no, e con cuadrado. Hacemos un cambio de variable ahí. Hermoso. ¿Cuál? A lo que está elevado, lo igualo ahí. Ahí va. A u, a lo que quiero. Ahí va. U igual. Es lo mismo si con el más o con el menos. Voy a poner sin el menos, pues se me antoja, pues es lo mismo. U igual rho cuadrado de u igual 2 rho de rho. Y entonces me queda 2pi y por la integral de 0r cuadrado de e a la menos u por un medio. ¿Bien? O sea... Podríamos hacer que se lleve el menos, ya que estamos. ¿Cómo? Podríamos hacer que se llevara el menos cuando hicimos el cambio de variable. Sí, ¿O no? es lo mismo, no cambia mucho. Es lo mismo, realmente, pero... Sí. Y esto queda pi por... ahora, ese menos me aparece ahora, por no haberlo sacado antes, ahora te vas a hacer caso. Qué jodido que esté con el menos. Y queda menos pi e a la r cuadrado menos 1. Sí, se ven las cuentas. No, las hice mal, claro, porque como ahora sí se me antojó agregar el menos, acá es menos r cuadrado. Viste, por dar vueltas con el más y el menos, hice un quilombo ahora. Pero ahí quedó. Bueno, y eso, qué sé yo, eso es esto también. O le voy a poner así, eso es esto, es pi por 1 menos 1 sobre e a la r cuadrado. ¿Está bien? Bueno, ahí salió. Lo que es interesante de marcar de este ejercicio es lo siguiente, o sea, ¿se acuerdan de que en cálculo 1 era un mito? ¿Qué pasaba con esta integral? Cuando querían hacer cuentas y aparecía esta integral, era el tipo de ejercicio en el cual no podías integrar.
¿Se acuerdan de toda esa historia? Sí. Sí, pero... De que no tiene primitiva la clase elemental también. y no sé qué chiche. La clase. ¿Eh? Sí, también se vio en un video. Que no sé dónde. Acá. Bueno, esta no tiene primitiva elemental. No es que no tenga primitiva tiene, pero el problema es que no la podés escribir en términos de funciones que conocemos. Y esta, la que acabamos de resolver, es un análogo, ¿no? O sea, en vez de, como ahora son dos variables, en vez de hacerlo de una variable, lo ponen en dos variables. ¿No? Pero es un análogo de esa. Pero esta sí la pudimos resolver, porque la acabamos de terminar la cuenta, ¿no? O sea, qué loco, porque con una variable no, pero con dos variables sí puedo. Qué raro, ¿no? ¿Y eso, en qué momento pasamos de no poder a poder? Y bueno, si se acuerdan, en un momento hicimos el cambio de variable y nos apareció, por el determinante jacobiano, nos apareció un ρ. Entonces en algún momento nos quedó esto, nos quedó e a la menos ρ cuadrado, ρ de ρ. Este término era el de jacobiano. Ese fue el término que nos permitió después hacer el cambio de variable y poder terminar la cuenta. Cheto, ¿no? O sea, si no fuera por ese término, estamos en la hoja. No podíamos resolver la integral. ¿Está bien? No. Se me complica un poco en la parte en la cual hiciste, pasaste de círculo al cuadrado, pero dentro de todo está bien. Dentro de todo entendí. Después revisalo, pero cuando pasamos del círculo al cuadrado, como hiciste un cambio de variable, aparece el término determinante del jacobiano del cambio de variable. Que era ρ. En la cuenta, es como era el cambio polar, les daba ρ. Hicimos la cuenta recién. Y entonces nos quedó integrar esto. Y esto sí lo sabemos integrar porque hicimos el cambio de variable acá y nos dio la cuenta. Entonces, con una variable es así, no sabemos qué hacer. Con dos variables, esto y polares en mano se transforman básicamente en aquello, y aquello sí lo sabemos integrar. Entonces es un viaje que la de cálculo 1 no, pero la de cálculo 2 uno tendería a pensar que es peor con más variables, pero en realidad es mejor con más variables. Se transforma en algo que sí se puede resolver. Gracias, en cierta forma, a ese término de jacobiano, ese ρ que aparece ahí que nos salva la cabeza para terminar la cuenta. Y bueno, no sé si ya... Imagino que el teórico lo hará en algún momento. Gracias a eso calculan cuánto vale la integral de menos infinito a más infinito de a la menos x cuadrado. Algo que era un misterio, pero bueno, se resuelve con cálculo 2. ¿Preguntas? Eso es el ejercicio... Eso que acabo de decir es el ejercicio 10, de hecho. Ahí, si se fijan la parte D del 10, prueban que esa integral va a raíz de pi. Ahí tienen Ahí tienen cómo seguir la cuenta para demostrar que da raíz de pi. En el fondo usan lo que acabamos de hacer. Esa es la parte A, si se fijan. Y después, bueno, tienen que seguir de largo. Bueno, muchachos, a las órdenes. Nos vemos el miércoles, nos vemos el viernes. Que se diviertan, buen fin de semana. Chao, de nada. Chau, chau.